doy la bienvenida a esta que será la conclusión de la 12ª conferencia que habíamos titulado ¿De dónde provienen las raíces bíblicas de nuestra fe? Conociendo nuestra herencia espiritual. Esta charla, a fin de que no quedara muy extensa, quise dejar en la primera parte esto que ya explicábamos, de dónde provienen las raíces bíblicas de nuestra fe. Y bueno, en la segunda parte vamos a continuar justo donde nos quedamos en la conclusión de la primera parte de esta charla, donde preguntábamos por dónde empiezo. Si quiero seguir la fe bíblica de Israel, ¿cuáles son las celebraciones y mandamientos que como creyentes en Yeshua debo de guardar? Y bueno, precisamente a partir de aquí, con esta nueva portada, ¿por dónde empiezo si quiero seguir la fe bíblica de Israel? ¿Cuáles serían las celebraciones, los mandamientos que como creyentes en Yeshua debo de guardar? Es que vamos a continuar precisamente para explicar con más detalle cuáles son las celebraciones, los mandamientos que debemos de tomar en cuenta si es que queremos seguir la conexión de nuestra herencia espiritual, la fe del pueblo de Israel que se nos ha delegado y que, como ya explicamos, falsamente el cristianismo nos fue desviando de las raíces originales de nuestra fe en la Torá, en el Dios de Israel, y que muchos por ignorancia durante mucho tiempo pensábamos que el Antiguo Testamento, sus leyes y mandamientos eran solo para el pueblo judío. Sabemos que nuestra identidad, somos parte de la casa de Israel, de las 10 tribus que habían sido esparcidas entre las naciones y que ahora estamos regresando de nuevo a reconocer nuestra identidad con el pueblo de Israel, y por lo tanto para nosotros es importante conocer sus celebraciones, sus mandamientos que nosotros debemos guardar también el día de hoy. Así es de que espero que te interese. En esta charla voy a compartir brevemente en qué consisten dichos mandamientos, celebraciones que podemos guardar al identificarnos con nuestra raíz espiritual en el pueblo de Israel. Dios, en primer lugar, empiezo con esto. Dios nos ordenó guardar su ley, la Torá. ¿Cómo se define ley? La palabra ley se ha interpretado bastante mal, por cierto. Esta aparece en hebreo como Torá, cuyo significado más preciso es instrucción y procede de la raíz semítica nemus, que quiere decir civilizar. En el hebreo moderno, los padres acostumbran hasta el día de hoy decir a los niños nemusi, que significa sé educado, como parte de la formación que un padre le da en valores y en buenas costumbres a sus hijos, sé educado. Así que otro sinónimo de Torá puede ser buena educación o instrucción para la vida, instrucción de vida. De manera pues que la palabra Torá en su esencia significa instrucción, lo cual es muy bueno para nosotros y para también formar a nuestros hijos. Oigan bien, en la Biblia, en la Torá, tenemos enseñanzas fabulosas de valores para la vida de nuestros hijos. Por eso es importante no verla como una ley impositiva, sino lo que realmente es instrucción para la vida. La ley fue el legado que Dios le dio a la humanidad entera, no solo al pueblo judío. La ley fue dada para que todo ser humano que de corazón busca a Dios sepa cómo obedecerle y amarle. Efesios 2 enseña que ahora somos conciudadanos junto con Israel del reino de Dios y por tanto, como ciudadanos de su reino, necesariamente necesitamos una constitución que nos rija. Y adivinen cuál es esa constitución. Pues es la Torá, la que rige la vida de su pueblo como creyentes para enseñarnos las normas de lo que debemos de respetar para que nos vaya bien. La constitución dada por Dios pues es perfecta, a diferencia de la constitución de las naciones que tiene que estarse reformando y actualizando. Esta constitución, la Torá, es perfecta y por lo tanto no necesita reformar o abrogar sus mandamientos. Fue dada para el pueblo de Israel desde el principio y sigue vigente para nosotros, el pueblo de Dios, hasta el día de hoy. Y bueno, si Dios no cambia, pues tampoco sus mandamientos y sus leyes. Aquí cito rápidamente Malaquías 3:6, donde dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Y en Hebreos 13:8 dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios, pues, que no cambia como los hombres,
Tampoco cambia ni altera su palabra. Y ahí dice 1 Pedro 1, 24 al 25, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, para aquellos, ¿verdad?, que decían que Yeshua pues vino a eliminar la ley, nada más equivocado. Y aquí cito un pasaje conocido, Mateo 5 del 17 al 19, donde Yeshua dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. De manera que aquí Yeshua deja claro que él no vino a abolir la ley ni a los profetas, él vino a cumplir y darles un verdadero sentido y propósito. Así es de que, pues está por demás decir, pues que la ley sigue vigente para los creyentes, para los seguidores de Yeshua, llámense cristianos, llámese católico, es lo mismo. La ley sigue vigente y debemos de guardarla como ciudadanos del reino. Ahora la pregunta, ¿la ley fue solo para los hebreos o para los judíos, como algunos también han justificado el no cumplirla? El cristianismo tradicional cree que la ley fue dada por Moisés solo al pueblo hebreo, pero la Biblia dice lo contrario. Y aquí en el mismo Tanaj, en el mismo Antiguo Testamento, en el cuarto libro del Antiguo Testamento, Números 15, del 15 al 16, dice lo siguiente, vean: porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que vive en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos los descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Y así le dijo, pues, a través de Moisés, Dios al pueblo de Israel, que la misma ley sería para ellos y para los extranjeros que decidieran seguir al Dios de Israel, como hasta el día de hoy. Entonces la ley es la misma para nosotros, no era solo para los judíos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de guardar su ley? Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Esto es una cita de Deuteronomio 4:40. Y bueno, la pregunta es, ¿y quién de nosotros no quiere que nos vaya bien y también a nuestros hijos y que nuestros días de vida sean prolongados? Pues yo creo que a todos. Y si queremos que nos vaya bien y a nuestros hijos y tengamos largos días en la tierra con salud y prosperidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues guardar los estatutos y los mandamientos que Él dejó en su palabra. Esa es la clave del éxito. Así de que los creyentes que quieren alejarse de sus leyes y sus mandamientos sin pensarlo, pues traen pobreza, traen menos días de vida y traen muchos problemas, porque no guardar la ley nos lleva a cometer infinidad de errores que obviamente traerán consecuencias nefastas para nosotros. Así es de que no queda otra, guardar la ley nos conviene. Ahora, ¿debemos de guardar los 10 mandamientos? Aprovechando esto, pregunto, si preguntáramos a un creyente si debe guardar los 10 mandamientos, si su respuesta es sí, entonces debería pues aceptarlos todos, ¿no creen? Son 10. Pero resulta, ¿verdad?, que dentro del catolicismo, con mucho respeto, no es una crítica al católico, a la persona, sino al catolicismo en sí, pues se brincan el segundo mandamiento que habla de no hacer imágenes. ¿Y qué decir del cristianismo evangélico? Se brincan el cuarto mandamiento de guardar el Shabbat, el día de reposo, y ellos guardan el domingo. Y pues esto no se acepta en el cristianismo, por lo tanto estamos guardando parcialmente, incompletamente los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿en dónde dice la Biblia que ese mandamiento de guardar el Shabbat ha quedado derogado? Y si el creyente dice que ya está libre de la ley, que ya no debe de guardar los 10 mandamientos, la pregunta sería,
¿Se deberían entonces desechar los 10 mandamientos y permitir todo lo que prohíben? Como por ejemplo, el no matar, el no robar, el no adulterar. Si dejáramos de cumplir esos mandamientos, no caminaríamos tanto sin ir a prisión porque son mandamientos básicos para la sociedad y parten de los 10 mandamientos. Así es de que pregúntate, si debes guardar los 10 mandamientos, bueno, guárdalos todos. Ahora, debemos de guardar el Shabbat y voy a pasar rápidamente al tema del Shabbat, el día de reposo, pues es el cuarto mandamiento de su ley, de los 10 mandamientos, y aquí cito Éxodo 20 del 8 al 11, donde dice al respecto: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día, nuestra semana es el sábado, es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Así es que aquí tenemos el mandamiento, parte de los mandamientos, de los 10 mandamientos. El cuarto era guardar un día de reposo y tiene que ser el día que Él señaló, porque muchos cristianos dicen, pues yo guardo un día, el día que yo puedo, que yo quiera, el domingo de preferencia. Y no se trata de que nosotros elijamos, Él dijo que tiene que ser el séptimo día, debemos de descansar y dedicarlo al Señor, para eso se requiere este día, y no solo nosotros, nuestros hijos y aún nuestros esclavos, nuestros servidores. Bueno, hay una familia, bueno, que conocemos que tiene empleados, ese día cierran su negocio y le dan descanso también a sus trabajadores cumpliendo esta palabra. Ahora, guardar el Shabbat pues es una señal del pacto de su pueblo con Dios. Para aquellos que no entiendan por qué la importancia de guardar este día de reposo, citamos Éxodo 31 del 12 al 14 que dice: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Y fíjense bien cómo termina: cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Así es de que vean, había incluso un castigo para aquellos que no respetaran este mandamiento, que bueno, el día de hoy, gracias, que no se ha cumplido, sino cómo estaríamos nosotros que no hemos guardado por muchos años el Shabbat, el descanso que es señal de pacto con Dios y su pueblo. Ahora, ¿cuál es el propósito de guardar el Shabbat? ¿Para qué descansar todo un día? Bueno, pues el Shabbat es un tiempo para restaurar nuestra relación con el Creador. Es un día en el que se debe de alimentar nuestro espíritu, pues con oraciones, estudio de la palabra, testimonios, predicando, visitando, ayudando a enfermos o necesitados, y también pues desde luego dedicándolo para convivir con nuestra familia y descansar. Por eso el mandato es 6 días tienes para trabajar y uno será de descanso. Durante el Shabbat, nuestros cuerpos así también pues descansan del trabajo semanal y también nuestro espíritu se recrea, pues en todas las cosas que agradan a Dios y nos conectan con Él. Mi familia y yo llevamos ya pues poco más de un año y medio, 2 años guardando Shabbat, siendo que para mí como psicólogo era un buen día de trabajo. Lo he dejado atrás para guardar este mandamiento y puedo dar testimonio de que hemos sido bendecidos, porque hay gente que dice, bueno, ya no trabajar el sábado representa dinero y eso va a afectar mi economía, pero quiero decirte que esto también es algo de fe. Si tú le crees a Dios y haces lo que Él dice, Dios se va a encargar de bendecir tu vida y cubrir tus necesidades, y yo lo doy como testimonio. Guardar el Shabbat y otras fiestas ordenadas por Dios. Bueno, aquí el Shabbat pues es el día establecido por Dios para descansar, no el domingo, como por muchos años se nos enseñó en el cristianismo.
que se dice que ese fue el día que resucitó Yeshua, por eso se celebra, aunque ya entendimos que Yeshua resucitó el sábado. Y para ello vayan y vean la charla que di acerca de Jesús de Nazaret, verdad o mito, y ahí lo explico claramente. Y bueno, tampoco ni ningún otro día de la semana, porque hay cristianos que dicen, yo no guardo ni sábado ni domingo el día que puedo, pero no es el que tú elijas, es el que Dios estableció, el séptimo día. Pero Dios además ordenó guardar otros días festivos durante el año. Durante estos días festivos también se deberá guardar el reposo, el Shabbat, como un día de descanso, bajo las mismas normas que en el día sábado. Dios nos ordena guardar Shabbat o reposo, pero tanto los sábados semanales como las fiestas de Yahweh, que es lo que vamos a ver enseguida, son establecidas como prototipos proféticos de importantes acontecimientos pasados y futuros que nos conviene también conocer. Y aquí voy a compartirte rápidamente algunos de estas pues fiestas de Dios para su pueblo. Y la pregunta es esa, ¿cuáles son las fiestas bíblicas que debo o debemos de guardar? Bueno, aquí cito Levítico 23, versículo 2, pero yo te invito a que leas todo el capítulo de Levítico 23 en el Antiguo Testamento, donde habla claramente de estas fiestas bíblicas. Y aquí dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí comienza pues a presentarlas en el capítulo 23, de lo cual voy a estar solo citando en qué consisten para no hacer muy largo esta charla. Hemos condicionado nuestras mentes por tanto tiempo para creer que las fiestas celebradas en el Antiguo Testamento son exclusivamente judías. Pero la verdad es que estas fiestas son de Dios y ahí está en el pasaje que acabamos de leer arriba y que está en color amarillo. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh. Son fiestas de Dios, no judías. Y él tuvo un propósito con ellas. Estas tienen pues un significado histórico que ya pasó, obviamente en algunas de ellas en el pasado, pero también profético, porque algunas de esas fiestas aún no han tenido su cumplimiento en Yeshua en el futuro. Y te las voy a explicar enseguida para que te sorprendas. ¿Cuál es el propósito de las fiestas bíblicas? Cuando el Todopoderoso le habló a Moisés, le dijo que eran sus fiestas solemnes. Y ahí viene la palabra fiesta del hebreo moed, y de la cual vienen los moadim. De ahí viene la raíz moed, viene los moadim, se traduce como fiestas. ¿Qué significa una cita, un tiempo señalado por Dios? Al atender el significado hebreo de la palabra fiesta, moadim, podemos ver que el Eterno está precisando un tiempo determinado o un tiempo señalado en el cual Él está haciendo una cita con su pueblo. Vean, una cita. El poderoso lo tiene todo determinado, aún el tiempo en el que juzgará al mundo. Según Hechos 17:31, todo está perfectamente planeado. Y pues el Todopoderoso no hace nada por casualidad. Entonces veamos, si una fiesta fue hecha con el propósito donde Dios dijo, quiero tener una cita contigo, con mi pueblo, para determinar ese tiempo para conectarnos ustedes y yo, ¿tú crees que debería de ser importante no perdernos esa cita con el Creador? Cuando las personas dicen, hice una cita muy importante con alguien que está muy ocupado para que atienda un asunto mío, llámese un abogado, algún funcionario público, tú no pierdes la cita. Sin embargo, estas fiestas fueron hechas por el Creador. Él las estableció como una cita con su pueblo en un tiempo señalado con un propósito. Por eso su importancia, no dejar esa cita y dejar plantado al Señor con lo que Él quiere mostrarnos para nuestra vida. Ahora en Colosenses 2, 16 y 17, Pablo dice que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebran sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Estos eran solo como sombras del que había de venir, es decir, el Mesías. Y aunque pareciera que en este pasaje Pablo está diciendo ya no importa si lo haces o no, no se refiere a eso, luego lo explicaré en otro pasaje, en otra charla, pero más bien aquí me quiero referir a que él dice que estas celebraciones son sombras del que habría de venir, es decir, el Mesías. Por lo cual estas convocaciones tenían un significado profético profundo que se cumple en Yeshua.
Estas fiestas tenían como fin revelar al pueblo de Dios la venida del Mesías y su plan de redención y restauración. En pocas palabras, a través de las fiestas señaladas por Dios, es que se convierten en una sombra profética que nos lleva a conocer más de nuestro Mesías. Por eso la importancia de conocerlas. Ahora, ¿cuántas fiestas bíblicas hay y qué significan? Bueno, son 7 las fiestas mayores y principales que encontramos en la Biblia, las cuales requerían que los judíos viajaran al templo de Jerusalén. Al menos en 3 de ellas deberían de hacerlo de forma obligada, donde quiera que estuvieran viviendo, tenían que ir al templo a celebrar cuando menos 3 de las 7 principales fiestas. Y esto usted lo puede ver en Éxodo 23, 14 al 19. Y bueno, ¿cuáles son esas fiestas? Bueno, son la Pascua, es la primera, dentro del calendario religioso, ahorita lo voy a explicar. Bueno, viene luego la de los panes sin levadura, luego las primicias, la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y finalmente la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Y ahí aprovecho para poner una imagen de una menorá, que es un candelabro judío que tiene su significado, y en las 7, bueno, velas aparecen ahí los nombres de las 7 fiestas. No es casual el número 7, ¿eh? Está la Pascua, panes sin levadura, primeras cosechas, o también se le llama primicias, Pentecostés o fiesta de las semanas, trompetas, día del perdón o de la expiación, y finalmente tabernáculos o cabañas. Las primeras 4 fiestas ya fueron cumplidas en el Mesías en su primera venida y se le llaman las fiestas de primavera, y las 3 fiestas restantes serán cumplidas en su segunda venida. Son tiempos proféticos que aún no se han cumplido. Ahora, ¿qué significan las fiestas? Bueno, los días de fiestas anuales pueden ser divididos, como ya lo mencioné, en 2 grupos principales, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Segundo lugar, Yeshua cumplió la primera parte de las fiestas de primavera durante su primera venida. Y número 3, pues estamos viviendo en el tiempo entre los 2 periodos de fiestas, las de primavera y otoño, y Yeshua cumplirá en su segunda venida, la segunda parte de ellas muy pronto. Estos son eventos proféticos por venir. Número 4, Yeshua cumplió todas las fiestas de primavera en las fechas exactas del calendario judío. Número 5, todas las fiestas son tanto históricas como proféticas, lo vamos a ver. Número 6, todas nos enseñan acerca del Mesías, de ahí la importancia de conocerlas. Número 7, todas están enmarcadas en un contexto agrícola, porque de hecho muchas de ellas se habla de que ofrecían parte de sus cosechas, de sus granos, como lo eran ellos dentro del contexto agrícola de su oficio. Y número 8, todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él. De manera la importancia pues de conocerlas y guardarlas, porque son tiempos donde tenemos una cita y un recordatorio de los propósitos de redención para su pueblo y nos conviene conocerlas. Ahora, pongo aquí rápidamente cuándo se celebran las fiestas. Pues esto sería un calendario de lo que es pues el calendario bíblico y las fiestas sagradas de Yahweh, obviamente un calendario hebreo, no el calendario gregoriano que nosotros llevamos. Y vean, en la parte de arriba en azul, el mes de marzo, ahí empieza el año nuevo, el año religioso judío, y desde ahí, pues la primavera, entre marzo y abril, tenemos Pesaj, que es el nombre hebreo de la Pascua. Tenemos los panes sin levadura, que duran 7 días, y las primicias, que se llaman Bikurim en hebreo. Esas 3 primeras fiestas se guardan entre marzo y abril, al inicio del año religioso judío, que ahí tienen adentro, ¿verdad? Vienen los meses. El primer mes es el mes de Aviv o de Nisan, como también se le cambió el nombre. Y a partir de ahí, que ese era el primer mes, los demás no tenían nombre originalmente. Era el mes 2, 3, 4, 5, hasta llegar al mes 12, que era más o menos entre febrero y marzo, y ahí terminaba el año religioso judío, que ya posteriormente los judíos les dieron nombre, porque cuando estuvieron en Babilonia copiaron malamente los nombres babilónicos y le pusieron nombre a los 12 meses, cuando originalmente era el mes 1, 2 y 3 hasta el 12. Solo el primero era el mes de Aviv.
que era el inicio del año. Luego ya después de 50 días, vean, entre las fiestas de Pesach, panes sin levadura y primicias, se cuentan 50 días, 7 semanas para celebrar por ahí entre finales de mayo y junio, principios de junio, la fiesta de Pentecostés, también conocida como Shavuot en hebreo. Estas son pues las fiestas de primavera, las primeras 4 ya se cumplieron en Yeshua y luego nos vamos hasta septiembre, cuando aparece la quinta fiesta que es trompetas, los chofares, que se celebra el primer día del séptimo mes del calendario hebreo y luego enseguida vienen 10 días después la fiesta del perdón, ¿verdad? Que se le llama Yom Kippur en hebreo. Eso sería en septiembre nuestro calendario. Y finalmente en octubre termina la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos o cabañas, que en hebreo se dice Sukkot y que dura 7 días. Entonces con esto tenemos el calendario bíblico de las fiestas sagradas de Dios dentro de, pues, el calendario de ellos, las fiestas de primavera y otoño, que aquí tenemos cuando se celebran. Ahora voy a explicarla rápidamente para que se den una idea en qué consisten y cómo cada una nos lleva a conocer más de Yeshua. Empecemos con la primera, la Pascua, que se llama Pesaj. Conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto y al mismo tiempo el sacrificio del cordero que fue Yeshua por nuestra libertad del pecado, desde luego. La Pascua, como se celebra en Éxodo capítulo 12, allá encontraremos en el Antiguo Testamento la referencia, celebra la liberación de la esclavitud en Egipto. Fue la última de las 10 plagas a través de las cuales finalmente salieron de la esclavitud en Egipto y para ello se sacrificó el cordero pascual, que era un cordero elegido a propósito, perfectamente pues sano, que se sacrificaba y cuya sangre pues se roció en los dinteles de las puertas donde habitaban los judíos para que el ángel de la muerte no los tocara. Y finalmente, bueno, acabó con la vida del primogénito de los hijos de Egipto y fue la razón por la cual los dejaron salir en libertad. Pero pues entendemos que el Mesías es nuestro Cordero Pascual y ahí lo cito de 1 Corintios 5:7, donde Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Hay que recordar que a Yeshua, cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando que él era ese sacrificio que se ofrecía a similitud de la Pascua, pero ahora por nuestros pecados. Y tenemos en Isaías 53, del 7 al 10, pasaje bastante conocido, un pasaje mesiánico donde habla del Mesías y su sufrimiento como el cordero que iría al matadero por nuestros pecados. Bueno, los judíos tomaban un cordero el día 10 de Nisán, el día 10 de Abib, que era otro nombre para el primer mes que cae entre marzo y abril en nuestro calendario gregoriano, y lo sacrificaban el día 14, entre marzo y abril, y ese era el día de la celebración de la Pascua, y por eso pongo una imagen a mano derecha, el sacrificio del cordero representando a Yeshua sacrificado en la cruz. Y bueno, vamos a la segunda fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura, que en hebreo es Ag Hamatzah, y que recuerda a Yeshua en la tumba. Y ahí pongo la imagen de unos panes sin levadura. Bueno, el 15 de Nisán de ese primer mes del calendario religioso, el día siguiente de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba durante 7 días y celebraba la salida de Egipto y el viaje por el desierto, cuando Dios les envió el pan, el maná del cielo, para alimentarlos. Y bueno, la levadura, hay que entender por qué eran panes sin levadura. Bueno, la levadura bíblicamente representa el pecado. Y eso ustedes lo pueden leer en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Yeshua fue pues sin pecado y dijo que él era el pan de vida. Aquí tenemos la similitud de una fiesta y otra. Yeshua fue sepultado ese día, vean cuando empezaba la fiesta de panes sin levadura, y representa el pan, el maná, el pan del cielo que fue guardado en el arca del testimonio, en el arca del pacto, y que no se dañó, por cierto, al pasar de los años y fue guardado para las siguientes generaciones. Entonces, el pan sin leudar significaba pues la vida santa de Yeshua sin pecado que fue guardado en la tumba durante esos
días de guardar y pues que celebra Yeshua en la tumba, así como pues ellos celebraban el pan con el cual fueron alimentados en el desierto y vean la similitud de una cosa y otra. Ahora viene la tercera fiesta de primavera que son las primicias, en hebreo se dice Bikurim y que conmemora la resurrección de Yeshua. 3 días después de ser sepultado Yeshua durante la Pascua se celebraba la fiesta de las primicias o primeros frutos, que fue el día exacto en que él resucitó. Vean, no hay casualidad. Los israelitas celebraban el cruce del Mar Rojo hacia la libertad. Cada familia traía un manojo durante la celebración de esta fiesta de primicias, un manojo de cebada, al templo, los cuales representaban el primer fruto de sus cosechas, y los sacerdotes lo mecían delante de Dios como una ofrenda ante Yahweh. Y ahí pongo una imagen del sacerdote con la gavilla de los primeros frutos de cebada ofreciéndolos delante de Dios como ofrenda. Y vean, no es casual que en ese mismo día se levantó Yeshua como una ofrenda. Y ahí cito 1 Corintios 15:20 que dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias, ahí aparece la palabra, primicias, ofrenda de los que durmieron es hecho. De tal manera que cuando Yeshua resucitó, hay que recordar que las mujeres quisieron tocarlo y le dijo Yeshua a María: no me toques, porque aún no he sido ofrecido delante del Padre. Tengo que ser primero ofrecido como una gavilla, porque para eso resucitó, para dar cumplimiento, como una primicia ofrecida como una ofrenda delante del Padre. Y no es casual que fuera el día de su resurrección, cuando en el templo se ofrecían las gavillas de cebada ofrecidas por los sacerdotes. Tenemos luego enseguida la cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, su nombre griego, o en hebreo Shavuot, y se conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí y al mismo tiempo la venida del Espíritu Santo. Después de las primicias, pues se cuentan 7 sábados, 49 días, y al día siguiente, el día 50, que eso significa penta, es en ese día, domingo, por cierto, se celebra la fiesta de las semanas o Pentecostés. ¿Qué significa el día 50? Esta fiesta conmemora el día que el Creador bajó al monte Sinaí para establecer el pacto con su pueblo, dándole las leyes a través de Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 19. Ese día Yahweh descendió sobre el monte Sinaí en fuego, y hubo truenos y relámpagos y sonido de bocina muy fuerte y un gran estruendo. Esto lo vemos en Éxodo 20:18. De hecho, el monte Sinaí tembló por el estruendo de la presencia de Dios que estaba otorgando este pacto a través de su ley con el pueblo hebreo. Y hubo relámpagos, truenos y sonido fuerte de bocina. Y ustedes podrán encontrar que hasta el día de hoy el monte Sinaí, que está en Arabia y fue descubierto décadas atrás, todavía tiene quemado toda la parte alta del monte donde el fuego de Dios quemó y calcinó las piedras, y ese testimonio se guarda hasta nuestros días. Pero ¿qué significa que la entrega de la ley haya sido pues dada a través de este fenómeno poderoso de parte de Dios sobre aquel monte? Bueno, en la fiesta de las semanas, después de la resurrección del Mesías, se encontraban reunidos en oración 120 creyentes en el aposento alto, y esto lo ratifica el libro de los Hechos capítulo 2. Y de repente dice el relato que vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y el ruido llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice Hechos 2 del 1 al 6 en el Nuevo Testamento. Yahweh establecía así un nuevo pacto con su pueblo a través de su Hijo Yeshua, y mediante el poder del Espíritu Santo, los creyentes recibieron su Torá en nuestros corazones y el deseo de hacer su voluntad. Esto representa que así como recibieron la ley escrita en tablas, ahora los nuevos creyentes estaban, renovando su pacto, recibiendo esa ley en sus corazones y recibiendo el Espíritu Santo que los guiaría para cumplir con la palabra según estaba establecido. No fue casual que el Espíritu Santo descendiera en el mismo día de Shavuot, en el día de Pentecostés, donde celebraban el pacto a través de las leyes establecidas con Dios en el monte Sinaí. Casualidad no lo es, y esta cuarta fiesta también ya se cumplió en el Nuevo Testamento con los nuevos creyentes.
Ahora, 4 fiestas ya fueron cumplidas por el Mesías. En las 4 anteriores fiestas se celebraban en la primavera y fueron cumplidas literalmente en la primera venida del Mesías. Luego, entre primavera y otoño hay un espacio largo de tiempo, tiempo en el que vivimos hoy, y las 3 que siguen, que se celebran en otoño, serán cumplidas en el regreso de nuestro Mesías Yeshua y serán los tiempos proféticos finales que aún nos esperan. Y voy a explicarlas enseguida. Empezamos con la quinta fiesta, la primera fiesta de otoño, la fiesta de trompetas, llamada en hebreo Yom Teruah, que conmemora la coronación del Mesías. Esta fiesta se le conoce con varios nombres. Yom Teruah, día de despertar por el sonar de la trompeta, del shofar. Luego tenemos enseguida la trompeta, que es pues el shofar, el cuerno de carnero, que también se le reconoce también esta fiesta como Hamelech, que es la coronación del Mesías, porque justo en estas fechas era cuando se coronaban los reyes, vean, casualmente, ¿eh? Y como Yom HaZikaron, que también se le conoce como el día en que el Creador recuerda a la humanidad sus mandamientos. Y también se le conoce como Yom Hadin, que es un día del gran juicio, lo que nosotros llamamos el día de juicio final. También se relaciona con esta fiesta de trompetas y en todas, las anunciaciones de los tiempos proféticos en Apocalipsis vienen acompañadas del shofar, del toque de la trompeta. Y según las enseñanzas hebreas, pues es la advertencia de un juicio por venir. Y bueno, no es casual que Yeshua vendrá también al toque del shofar, al toque de la final trompeta, aparecerá en escena en su segunda venida para venir a ser coronado como el Mesías durante esta celebración. Bueno, tenemos la segunda fiesta de otoño, que es la fiesta de expiación, también llamada en hebreo Yom Kippur, y que es un día de arrepentimiento y perdón para su pueblo. Es el día más sagrado del año judío, es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón. Ese día es día de aflicción y de ayuno, última oportunidad para reconciliarse con Dios según el calendario religioso, y esto se hace el día 10 del mes séptimo, el mes de Tisrei del calendario judío. Y los días siguientes se les conoce también como los días temibles o de asombro, los días del juicio final, donde se cree que comparecerán las naciones, más bien dicho, a ser enjuiciadas. Y es una oportunidad, pues, de cambiar el juicio decretado si hay un arrepentimiento genuino. Por eso ahí pongo la imagen. Esta celebración es llamar al pueblo a arrepentirse de sus pecados, estar en ayuno, en aflicción, porque es un día para reconciliarse con Dios durante el año. Bueno, esta misma fiesta de expiación, bueno, en los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote sacrificaba en ese día un animal por los pecados del mismo, que era un becerro, y por los pecados de su pueblo, anualmente se ofrecía un macho cabrío. Realmente eran dos, uno se sacrificaba, ¿verdad? Y el otro se dejaba ir con los pecados de toda la nación fuera de Israel. Y era un tiempo de ayuno, de oración. Luego del sacrificio se ofrecía uno de los machos cabríos en el altar, su sangre, por el pecado de toda la nación, por expiación, y al otro se le ponían sobre su cabeza, el sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo de Israel y se le sacaba, ¿verdad?, de la ciudad y se le dejaba ir para que por allá, ¿verdad?, pues muriera solo o se le lanzaba a veces en un precipicio para que no regresara porque no querían de nuevo los pecados del pueblo regresaran a la ciudad. Y ese animal pues representa a Yeshua, quien llevó los pecados del pueblo y que por cierto fue sacrificado fuera de la ciudad. Vean, ese macho cabrío que muchos por ahí, ¿verdad?, toman de ahí, de este relato bíblico que dicen, ya me tomaste como chivo expiatorio. Bueno, a eso se refieren, era el chivo que llevaba el pecado de otro fuera de la ciudad para no regresar, y eso representó Yeshua, porque dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ese mismo día era el único momento en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo una vez al año para ofrecer sacrificios por la nación, y fue también en representación de Yeshua que murió por el pueblo.
En este mismo día, fiesta de expiación, Yom Kippur, es un día de arrepentimiento y perdón. Y con la primera venida de Yeshua, pues el liderazgo de la nación judía condujo a la nación por el mal camino al rechazarlo, al crucificarlo en complot con los romanos y al declararlo a él como el culpable de blasfemia, que fue el motivo por el cual lo condenaron. Y debido a esto, vean, él dijo que no lo verían a él de nuevo, a la nación israelita, hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. De este día se habla en Zacarías 14:4 también, cuando dice que Yeshua afirmará a sus pies el Mesías sobre el monte de los olivos y se reconciliará con su pueblo arrepentido cuando él aparezca por segunda vez, pero ya no en un pollino de asno humildemente, sino va a aparecer como el Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a, pues, presentarse frente a la nación de Israel, que hasta ahora no lo ha reconocido como Mesías, y será ahí cuando pondrá su planta sobre el monte de los olivos, y dice la escritura en Zacarías que se partirá en dos el monte por el poder de Yeshua que vendrá y será reconocido por su pueblo. Al final de los tiempos lo reconocerán como su Mesías durante este día de expiación, de arrepentimiento, Yom Kippur. Y finalmente la séptima fiesta en el calendario en el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos, mejor conocida como Sukkot en hebreo. Israel representa a Israel en el desierto y conmemora pues los 40 años de la travesía de Israel en el desierto, donde vivieron en cabañas. Y la celebración dura 7 días, del día 15 al 21 del mes de Tisrei, que sería nuestro calendario como en octubre, a finales de septiembre, octubre. Y el pueblo hebreo debe construir una choza con ramas, una enramada, y vivir en ellas para recordar que vivieron bajo el cuidado de Dios durante los 40 años en el desierto, recordando así en esos 7 días que viven en carpas y todavía en enramadas lo hacen en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, recordar así la fidelidad y protección que Dios tuvo con ellos. Todos deben regocijarse por la protección sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos que les guarda en esa temporada. Así es de que Dios los cuidó en el desierto, viviendo en cabañas por 40 años, y esto lo recuerdan en Sukkot o tabernáculos. Pero bueno, también en esta misma fiesta podemos conocer y recordar a Yeshua a través de sus fiestas, porque pues en esta misma celebración Yeshua nos recuerda que vendrá en el milenio, oigan bien, a establecer su reino. Yeshua nació precisamente en esta misma fiesta, en la fiesta de tabernáculos, no nació en diciembre, ya lo hemos comprobado, y nació en una sucá, ¿verdad? No fue en un pesebre, sino en una de estas enramadas donde él nació, recordándonos que él se hizo tabernáculo entre su pueblo para habitar en él. Y esta fiesta anuncia el gozo del reinado mesiánico de justicia y paz durante el periodo llamado del milenio, el reino de 1000 años que están establecidos en Apocalipsis, siendo paralelo a la entrada de Israel a la tierra prometida luego de los 40 años en el desierto. En el milenio todos los moradores de la tierra subirán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, según dice Zacarías 14, del 16 al 19. De tal manera que esta fiesta de Sukkot, de las cabañas, nos representa el pueblo de Israel y el pueblo creyente viviendo durante el milenio un reinado de justicia y paz, siendo cubiertos por el Mesías, que será pues nuestro gobernante durante estos años de protección, los 1000 años que estarán ya anunciados por cumplir en tiempos finales, y esto representa la fiesta de Sukkot para los creyentes. Bueno, la relación de las fiestas bíblicas con el plan de redención de Yeshua es muy obvio. Cuando se ignora el propósito y significado de las fiestas bíblicas, se ignora mucho de las acciones proféticas del ministerio terrenal de Yeshua y sobre todo los eventos esperados cuando regrese de nuevo para completar su plan de redención al final de los tiempos. Todas las riquezas de estas fiestas no las habíamos perdido por el solo hecho de haber pensado que estas fiestas no eran para nosotros, sino para los judíos. Pero ahora podemos también celebrarlas. Así es de que muy importante, también son para nosotros y no debemos de perdérnoslas más.
Ahora, ¿qué piensan las personas cuando hablan sobre las raíces hebreas de la fe? Y con esto estoy casi terminando. Cualquiera que busca sobre el tema, incluso por internet, encontrará muchas páginas sobre el asunto, unos hablando a favor y otros en contra, desde luego. De los que hablan de manera negativa lo tildan de ser una secta o un grupo de judaizantes. ¿A qué se refieren con judaizantes? Que por cierto es una palabra que solo aparece una vez en la Biblia y se refiere al primer grupo de creyentes del judaísmo que intentaban imponer, pues era un grupo de judíos en la iglesia primitiva que afirmaban que la circuncisión y la observancia de la ley eran necesarias para la salvación y trataban de imponerlas a los gentiles recién convertidos. Eso era el grupo de judaizantes en el primer siglo, pero nada que ver con raíces hebreas y lo vamos a explicar rápidamente. Algunos, de hecho, de eso nos tildan de ser una secta, un grupo de judaizantes. Bueno, esto nos lleva pues al desconocimiento que hay en el cristianismo del movimiento de raíces hebreas. Algunos cristianos expresan su profunda preocupación, quizás algunos con sinceridad, por la supuesta amenaza que representa este movimiento al cristianismo tradicional y se dedican a exponer lo que para ellos constituye una herejía peligrosa. Pero por desgracia la mayoría solo denotan su ignorancia sobre el verdadero propósito de este movimiento y sobre todo pues hacen en su defensa pues un uso desmedido de pasajes fuera de contexto para demostrar que este movimiento pues es una herejía, lo cual obviamente ya lo estamos comprobando, es nuestra herencia y el retorno a nuestras raíces lo que este movimiento propone. Ahora, si bien es cierto, ¿verdad? Hay formas externas y considero hasta cierto punto erróneas de adoptar costumbres judías que algunos grupos cristianos que se han vuelto a las raíces hebreas han adoptado costumbres judías, ¿verdad? De la casa de Judá y muchas de ellas pues no bíblicas, no necesarias y prácticas rituales de adoración en su afán por identificarse más con la fe del pueblo de Israel. Algunos, por ejemplo, han decidido usar la kipá, que es esa pequeña cubierta redonda para la cabeza, como ahí presento en esta ilustración, ¿verdad? Otros se ponen los tefilín, que son tiras de cuero que amarran algunos versos bíblicos al brazo durante la oración, y aunque bíblicamente pues se recomendaba esto en la Biblia para recordarnos siempre la palabra, y otros hasta se cubren con el talit, que es un manto de oración, que si bien es cierto son prendas importantes de identidad para los judíos, no son como que algo necesario para la salvación, nada tienen que ver, son simplemente costumbres judías, parte de ciertos ritos de adoración que si bien no los satanizamos ni tampoco decimos que esté mal hacerlos, pero pues no son necesarios y es la forma externa en que muchos cristianos han abrazado las raíces judías, yéndose quizás al extremo de adquirir ciertos rituales y costumbres no necesarias. Ahora, dentro de estas formas externas de adoptar costumbres judías, bueno, algunos han aprendido incluso a hablar en hebreo, lo cual no está mal. Si lo haces, obviamente no por arrogancia ni para hacer sentir mal a los demás, sino para conocer más las escrituras. Y algunos incluso han adoptado nombres hebreos, se han cambiado su nombre Juan Pérez por Ben Abraham o por Ben Isaac o algunos otros nombres tratando de pues aparentar más sus nexos con el pueblo de Israel, lo cual, repito, no es necesario. Otros expresan sus raíces hebreas por medio de la danza davídica de adoración, lo cual, repito, está bien, siempre y cuando pues no queramos con esto, de alguna manera hacernos sentir distintos en apariencia solamente, pero todo esto es solo, repito, expresiones externas y no representan necesariamente, en mi opinión, la única manera de identificarse con las raíces hebreas de la fe de Israel. Realmente lo que queremos es, bueno, lo que en verdad representa el movimiento de raíces hebreas y el deseo de Dios es que vayamos más allá de esos símbolos externos. Dios busca más bien personas que se conviertan en discípulos apasionados, como lo fueron Moisés, David o Pablo y muchos otros personajes de la Biblia cuyas vidas fueron consumidas por su amor al Señor y determinaron seguirle aún hasta la muerte.
sin importar cualquiera de esas costumbres o ritos externos. Entregaban sus corazones sin reservas a Dios y sus vidas eran ejemplo de ardiente amor, ferviente obediencia y sincera humildad. Y ese es el verdadero mensaje de las raíces hebreas, que volvamos a la raíz de nuestra fe, de nuestras creencias, sí que celebremos el Shabbat que está ordenado, sí que cumplamos y celebremos las fiestas bíblicas, sí que guardemos pues la dieta establecida por la Torá y muchos otros valores que hemos perdido, pero sin necesariamente llegar a convertirnos solo en cumplidores de ritos, de mandamientos y muchos de ellos no bíblicos, que es parte de ese riesgo de muchos grupos que han caído en querer demostrar sus raíces hebreas solo de manera externa, lo cual, repito, no juzgamos, no criticamos, pero hacemos el señalamiento de que no es necesario. Bueno, terminamos con esta pregunta. ¿Qué piensas ahora que sabes de dónde provienen las raíces bíblicas de tu fe en Yeshua? ¿Estás dispuesto a recuperar tu herencia y tu verdadera identidad israelita y a dejar atrás las doctrinas y prácticas no bíblicas que nos han enseñado y nos han heredado malamente el cristianismo romano para volver a las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Qué piensas de esto? Te invito a reflexionar finalmente. Aclaro que esto de raíces hebreas no tiene que ver con judaizar, imponer y decir que tienes que cumplir todas las leyes para ser salvo y tienes que circuncidarte. No, ya lo hemos enseñado bastante. La salvación es por la gracia, por la sangre de Yeshua solamente y por la fe puesta en él. Pero desde luego que ya como creyentes sí estamos en necesidad de demostrar nuestra obediencia a sus mandamientos, no para salvación, sino porque ya somos salvos. Entonces no tiene que ver con judaizar porque nuestra identidad es con la casa de Israel y no fomentamos prácticas y rituales judíos que, bueno, muchas de ellas no son bíblicas y representan a la casa de Judá, que es diferente, hay que entender, y ya lo vimos en la enseñanza de identidad, la casa de Judá ha adquirido pues tradiciones diferentes a la Biblia y no nos identificamos con la casa de Judá, sino con la casa de Israel. Las raíces hebreas es pues un movimiento de restauración de la fe que nos lleva a la senda antigua. Jeremías 6:16 dice, y con esto termino, así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y caminen por él y hallarán descanso para su alma. Mi interés en esta conferencia ha sido demostrar que nuestras verdaderas raíces de fe provienen del pueblo de Israel. Ahora, muchos creyentes en Yeshua estamos regresando a nuestra herencia en la fe original del pueblo elegido de Israel y te invito igualmente a ti a hacer lo mismo, al menos considerar esta enseñanza para que conozcas dónde está nuestra herencia espiritual, en dónde están nuestras raíces de fe en el pueblo de Israel y su Torá. Hasta aquí el tema de hoy. La pregunta es qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar tus comentarios sobre esta charla y toda la serie, que con esto terminamos la 12ª conferencia, esperando haya sido de utilidad para tu vida. Muchas gracias por tu atención y bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.